regresa a la Fórmula 1, regresa en el circuito de Zandvoort, regresa en las guías de Fórmula 1, regresa el Gran Premio de los Países Bajos, la 15ª ronda de este campeonato de Fórmula 1 de 2024, que se está quedando absolutamente increíble y que tendrá una nueva cita, tendrá una nueva lucha en este escenario de aquí, el circuito de Zandvoort, una locura, una pesadilla surrealista, diseñada por un maníaco que se llamaba John Hugenholtz, que fue el hombre que hizo también el circuito del Jarama, por ejemplo. Un circuito que es pequeñito, que es ratonero, donde es difícil adelantar, donde se cometen errores, donde se premia a los mejores y donde si tienes un fallo te vas directo al muro, a la grava o a la hierba o a lo que sea que haya para que pagues tus fallos. Amigos, ¿cuáles son las estadísticas que tenemos para este Gran Premio de los Países Bajos? Más victorias, pues ahí lo tenéis, Jim Clark con 4, 3 Stewart, Niki Lauda, Max Verstappen también, y 2 victorias para Ascari, Brabham, James Hunt y Alain Prost. Más pole positions, 3 para René Arnoux y Max Verstappen, 2 para un montón de pilotos, Ascari, Hill, Rindt, Peterson, Lauda, Andretti, Prost, Piquet. Es un gran premio que empezó a correrse a partir de los años 70 y, bueno, de hecho, mucho antes, a partir de los años 50, que luego acabó en los 70, 80 aproximadamente, y puedes ver que los nombres que hay son nombres absolutamente históricos para este circuito, para este gran premio, como digo, de los Países Bajos, que se hace en Zandvoort. Es el único circuito que ha acogido este gran premio. Y este es el trazado, estas son las 14 curvas a los que se tendrán que enfrentar los pilotos este fin de semana. Primer gran premio, como digo, que se celebró en el año 1992, 72 vueltas las que se darán este fin de semana a un circuito de 4.259 metros, muy estrecho, muy ratonero, con una longitud total de carrera de 306,587 kilómetros, y por si os lo estáis preguntando, el récord es de 1 minuto 11 segundos 0 para Lewis Hamilton en el año 2021. 2 zonas de DRS en el circuito, la primera dentro de la vuelta, la que une la recta entre la 10 y la 11, la segunda, la que se activa en la zona del peralte y que llega hasta la primera curva, que es seguramente el punto más claro de adelantamiento, o uno de los puntos claros de adelantamiento. A ver, no engaño a nadie. Va a ser un fin de semana en el que va a ser muy difícil adelantar, es un circuito, como digo, muy estrecho, hay curvas muy cerraditas, tienes el peralte de la 3 que te deja todavía un poquito de diferentes líneas, pero no va a ser una carrera que pase a la historia por los rebases. Aún así, ¿cuáles son los puntos interesantes? ¿Cuáles son los puntos importantes de este circuito? Pues, por ejemplo, esa curva número 3, Tarzán, donde vimos esas trazadas diferentes de Fernando Alonso en el año 2022 y el año 2023. Un peralte de 19 grados, nada más y nada menos. Cuidado, porque el de Indianápolis es de 9 grados. Y si saltas, nadie va a saltar, pero si saltaras, caes al paddock. O sea, ¿por qué han hecho ese peralte? Fuera de bromas. Porque aquí está el paddock. Esta es la curva. Y lo que tenéis detrás es esta entrada de aquí. Y todo esto es la recta de meta y el paddock del circuito. O sea, están las cosas muy comprimidas en este circuito de Zandvoort, que, como digo, es muy, muy pequeñito. Más puntos interesantes. La curva número 7, una curva que se hace a más de 260 km/h en séptima velocidad, un punto complicado, y que nos lleva a la frenada de la curva número 8, más complicada de lo que parece. Dios bendiga a Nicolas Latifi, que perdió aquí el coche en el año 2021. Es una frenada medio en apoyo, parece un poquito la zona de Pegaso, Bugatti, a mí me recuerda al menos un poco a esa zona del circuito del Jarama. De nuevo, este circuito está diseñado por el mismo hombre, por John Hugenholtz. Y en esta curva 8, aunque parece una curva sencilla, a veces es fácil perder el coche en la parte trasera porque estás frenando en apoyo. La chicane de la 11 y 12 es otro punto interesante. Recordad que aquí vamos a tener esta tíbara de grava pegada porque pensaban los organizadores que muchos coches iban a saltarse los límites de la pista y decidieron pegar la grava para que no se llenara todo de suciedad en el circuito. Y luego, una de las curvas junto con la 3 que le da más personalidad al circuito es la curva número 14, la última, la peraltada, con un peralte de 18 grados que da acceso, como digo, a la recta de meta de este circuito de Zandvoort. Vamos, si queréis, con el simulador F1 el videojuego oficial, para dar una vuelta al circuito. No podemos poner imágenes reales porque es contenido FOM, así que vamos con el simulador para ver cómo es, como digo, este circuito de Zandvoort. Complicado, ratonero, con mucho peralte, en el que se tuvo que hacer un trabajo enorme para contener los espacios, para albergar y para homologar un circuito grado 1 de la FIA. Esa era la curva número 1. Llegando aquí hacia la curva número 2 y luego la 3, hay gente que decide ir por arriba del peralte, otra gente un poquito más por debajo. Decía Verstappen en su momento que si hubieran hecho un peralte menos acusado en la parte de debajo, se podría adelantar mejor. Ahora ya hacia las curvas 7, 8, esta zona se hace completamente a tope. Recuerdo en el año 2021 un contravolante de Fernando rodando detrás de Giovinazzi increíblemente fuerte. La curva de la que os hablaba, la curva 8, tienes que posicionar muy bien el coche en el exterior para frenar en apoyo.
Zona aquí complicada también en la 9 y luego la 10, una redonda de 180 grados que nos llevará hacia la segunda recta importante del circuito, digámoslo así, más allá de la recta de meta. Y esa recta que nos llegaba hasta la curva número 8. La frenada de la 11-12 con la chicane. Gravilla en el interior para evitar que la gente corte la pista. Importante salir con buena tracción, porque esta zona de aquí es casi de aceleración. Se levanta un poquito en la 13 para entrar y luego sí, pie a fondo con 18 grados de peralte. Entramos en la curva número 14, la última del circuito, para acceder a la recta de meta. Cuidado con la entrada a boxes, que es muy estrecha y es muy peliaguda. Y con esto completaríamos una vuelta, como digo, a este circuito de Zandvoort. Un circuito en el que este fin de semana se van a completar 72 giros, 72 veces van a tener que estar con el pie a fondo, van a tener que estar concentrados los pilotos. Y un circuito en el que vamos a tener esta elección de neumáticos: C1, C2, C3. Y me diréis, capullo, es un circuito con curvas relativamente lentas, no hay una velocidad media demasiado elevada. ¿Por qué trae Pirelli el neumático C1, C2, C3? ¿Por qué trae la gama más dura? Porque los peraltes hacen mucho daño a los neumáticos. De hecho, si fijáis la mirada en este gráfico de aquí, en el neumático delantero izquierdo, veréis que es la goma que más sufre. ¿Por qué? Por la presión a la que está sometida en la curva número 14, la última curva, la curva que tiene peralte, 18 grados de inclinación. Y ese estrés es el que te obliga a tener unos neumáticos un poquito más duros. Ya digo, C1, C2, C3, 5 de 5, estrés máximo el que tienen los neumáticos. Y luego a partir de ahí pues vemos que el grip del asfalto y la abrasión es media, 3 de 5, la evolución de la pista 4 de 5. ¿Por qué? Porque es una pista que, aunque se usa mucho durante el año, suele haber bastantes track days, está al lado del mar y está rodeada de dunas. Y lo que ocurre es que cuando sopla un poquito de viento, de repente se llena todo de arena. Entonces, cuando ruedas, estás limpiándola constantemente. Durante el fin de semana es muy fácil que se ensucie. De hecho, recuerdo que en el año 2022 estaba especialmente sucia, y si en la recta de meta te salías un poquito fuera línea para intentar un adelantamiento, notabas que salía polvo de la parte trasera de los coches por la suciedad que se acumula, ya digo, por esa arena, ¿no? Por esas dunas que hay en el circuito de Zandvoort. En cuanto a frenada, pues está en la mitad también, porque la velocidad media no es demasiado elevada. Estrés lateral 4 de 5, sobre todo por esas curvas peraltadas. Y agarre aerodinámico, la exigencia de ala que van a tener que poner los pilotos y los equipos este fin de semana, pues también un 4 de 5, porque son curvas muy lentas en las que necesitas, como digo, mucho apoyo. En este momento repasaría con vosotros la estrategia que hubo el año pasado, pero os digo la verdad, es absolutamente inservible, porque si tenéis algún recuerdo de la carrera de 2023, fue una maravilla para nosotros y fue una pesadilla para los pilotos. Esa lluvia que empezó en la vuelta número 2, esa bandera roja que nos coló al final de la carrera, pues una resalida espectacular en la que Fernando casi adelanta a Max Verstappen y gana su 33ª victoria. Y en ese paradigma, pues esta estrategia sirve de muy poquito. A ver, yo creo que va a ser una carrera a una parada. ¿Por qué? Porque el año pasado hubo un stint central muy largo con el neumático blando. Es cierto que la temperatura era muy baja, que querías una goma blanda porque estabas con una pista humedecida, con algunas gotas que estaban cayendo, y por tanto prefieres ese calentamiento, ¿no? Ese agarre extra que te da el neumático blando. Y este año va a ser el C1, C2, C3. El año pasado era el mismo compuesto. Entonces, aunque el C3 va a ser el neumático más blando del fin de semana, sigue siendo duro. Es el duro de muchos circuitos o el medio de la mayoría de carreras. Entonces, solamente por eso yo creo, sinceramente, que vamos a tener ese neumático para una carrera que, a priori, debería precisar de neumáticos de seco. Va a llover, o al menos eso dice el radar, pero el sábado. El domingo la historia es diferente. El viernes hay nublado y una probabilidad de aproximadamente el 20% de lluvia en la hora de inicio de las 2 sesiones de entrenamientos libres. El sábado, 58% de probabilidad de lluvia a la hora del inicio de la clasificación, así que este sábado, cuidado, porque podríamos tener una quali, si no con lluvia, al menos en condiciones mixtas, ya como el año pasado. El domingo, de momento, 0% de probabilidad de lluvia. Otra cosa es que cambie durante la semana, pero ahora mismo para la carrera no se esperan precipitaciones y sí que se esperan, como veis, temperaturas bajas, lo cual todavía apoya más esa teoría de que quizá el neumático C3 sea el elegido, el neumático blando, para hacer el stint más largo de toda la carrera. La meteo ya la tenemos repasada, como digo. Vamos con los horarios que vamos a tener este fin de semana en este Gran Premio de los Países Bajos. Estamos en Europa, horario normal. Ojo que los libres 1 se adelantan una hora, eso sí, va a ser un poquito más temprano de lo que estamos acostumbrados. Libres 1 a las 12:30, no a la 1:30, una hora antes, 12:30 empezaremos, 12:15 por supuesto, con la previa aquí en el canal de Twitch de soymotor.com. Libres 2 a partir de las 4 de la tarde, 3:45 empezaremos con nuestra previa. Los libres 3 a las 11:30 el sábado, 11:15 empezaremos con la previa.
previa, la cual y a las 3, 2:30 estaremos con la previa, y el domingo, como mandan los cánones, a las 3 de la tarde se apagarán los semáforos, el stream de soymotor.com para vivir en directo con todos vosotros la carrera empezará a las 2 de la tarde. Y ahora sí, vamos a repasar cómo llega cada uno de los equipos a este Gran Premio de los Países Bajos. Voy a empezar por orden alfabético, voy a empezar por orden del campeonato de constructores con el equipo Sauber, que tiene una misión, tiene un único objetivo en esta segunda mitad de la temporada: sumar puntos. Ya está. No les pido ganar, no les pido estar regularmente en los puntos, no les pido hacer buenas actuaciones, es sumar un entero. Que Guan Yu Zhou o Valtteri Bottas, aunque sea de rebote, suben un punto que ya les va haciendo falta. Sin Sainz en la mesa, era el gran baluarte que tenían para ese segundo asiento. Hay que ver quién se va a quedar ahí. Bottas segundo piloto. Hubo una story en Instagram que ha movido un poquito el gallinero, en la que Bottas sacó una foto con un Audi R8. Ha dicho Bottas, por cierto, en declaraciones previas al Gran Premio: he sido como un robot en el pasado, pero me alegro de haberlo dejado atrás. Ahora ya se le nota un poquito más suelto. Y tendrá que defender ese asiento de Guan Yu Zhou, que también está defendiendo su causa para mantener el asiento. Dice que creo que si trabajas en el paddock o en un equipo, si no solo ves la tabla clasificatoria, la gente que está aquí dentro te monitoriza, escucha las comunicaciones, la dedicatoria, el espíritu de equipo y lo que tienes junto a tu compañero, y creo que todo eso cuenta. Bottas, Zhou, Lawson, Sebastian Vettel, hay que resolver esa duda de quién estará en ese segundo asiento, como digo, del equipo Sauber Audi para el año 2026. No se ve, como digo, Guan Yu Zhou fuera de la Fórmula 1, pienso que hay una posibilidad y oportunidades de seguir, no sabemos si para el piloto chino dentro del equipo Sauber o tendrá que buscar otro horizonte. Williams, uno de los grandes protagonistas de repente de este repaso, porque la gran noticia es que desde el último Gran Premio ya tienen piloto. Lo consiguió James Vowles. Carlos Sainz estará a partir del año 2025 en la escudería de Grove. Han empezado a hablar ya sabéis que hemos estado en el parón veraniego, hubo una rueda de prensa y hubo comunicados oficiales de la confirmación de Carlos a Williams, pero no había empezado a haber ruedas de prensa o declaraciones de los jefes y los técnicos a los medios. Una vez se confirmó que Carlos iba a estar, ya empiezan a hablar un poquito, y me gustan las declaraciones de Dave Robson, que es el jefe de rendimiento, que dice que va a ser un reto intimidante, que de alguna forma le intimida que Carlos llegue al equipo Williams, por lo que sabe que va a traer, por la presión que va a meter para que haya resultados. Palabras de Dave Robson: creo que habrá algunas cosas que serán un poco intimidatorias para nosotros como equipo de ingeniería. No conozco a Sainz como persona, pero sé que tiene la reputación de apretar mucho a todo el mundo para sacar lo mejor del coche, así que será exigente, estoy seguro. Y eso es lo que necesitamos. Han hablado también del desarrollo del monoplaza, de qué es lo que tienen pensado para este final de año y también para la temporada que viene. Ha dicho Dave Robson que para la segunda parte del año lo que quieren hacer es crear la base del monoplaza del 25. Obviamente por tiempos de desarrollo. Ya sabéis que a partir del 1 de enero de 2025 se puede trabajar en el coche del 26, es el gran cambio de reglamento, y todo el mundo va a ir a por ese coche. Entonces, el año que viene se van a centrar en el coche del 26 y consideran casi un mismo proyecto el monoplaza de 2024 y el de 2025. Palabras de nuevo de Dave Robson: es interesante porque el coche de este año y del próximo pueden considerarse como un solo proyecto. El trabajo con él terminará bastante pronto el año que viene y será cuestión de correr con él, pero no hacerle mucho más. Eso, dice Dave Robson, nos ha permitido considerar las grandes actualizaciones que vendrán muy tarde este año, sabiendo que, efectivamente, al menos inspirarán la base para el coche del año que viene. Y ha dado un poquito también de luz al final del túnel Alex Albon, diciendo que en cuanto resuelva los problemas de peso, esto va a ser otra cosa. Palabras de Alex Albon: podríamos haber sumado puntos, Williams podría haber sumado muchos más puntos si el coche no hubiera estado por encima del peso. Alpine tenía el mismo problema, en cuanto solucionaron eso, dieron un paso adelante, pero campaña complicada la que le queda a Williams, campaña muy complicada la que va a tener también Carlos Sainz para encontrar resultados el año que viene. Alpine, cuidado que este fin de semana estrenan jefe de equipo. Oliver Oaks va a comenzar su rol después de que destituyeran a Bruno Faman en la última carrera. Hubo una mejora, una actualización en Bélgica que funcionó y se esperan más para final de año, y de hecho ha dicho David Sánchez, uno de los jefes técnicos del equipo, ya sabéis, el que se fue al mes de Ferrari y de McLaren, tenemos una actualización que será muy grande y que debería de ser la base para el año que viene. Definitivamente haremos más con el coche de este año. Básicamente es la tendencia que vamos a ver con mucha gente. Último gran paquete de actualizaciones, uno muy importante, que sirva como base para el coche del 25, porque recordemos, el 1 de enero se abre ya la veda para trabajar en el coche del nuevo reglamento del 26,
y todo el mundo va a trabajar en ese coche. Le preguntaban a David Rosson, a David Sánchez, que cuándo van a tener esa actualización, y ha dicho que unas carreras después del parón. Yo me pregunto si es después del parón que va a haber, o sea, desde este parón de agosto, o después del parón que va a haber en el mes de octubre. Y 11 puntos hasta ahora, los que tiene el equipo Alpine, sin Carlos Sainz ya en la recámara. Jack Doohan suena, pero hay más opciones encima de la mesa. Haas, 27 puntos y muchas sonrisas en la era de post-Steiner. Ayao Komatsu es el gran artífice. Ha explicado un poco cómo lo ha hecho. Dice que lo que ha hecho ha sido presentar una visión a largo plazo y que de repente la gente concede que cuando le pones objetivos a largo plazo y no le dices que vas a hacer podios de la noche a la mañana, si muestras dónde quieres llegar, pues la gente tiene un poquito más de paciencia, y quizá era lo que le estaba costando o lo que le estaba faltando de asumir a Jim Haas bajo las directrices de Günther Steiner. Específico sobre el fin de semana ha hablado Nico Hülkenberg, ha dicho lo que os he contado yo, que este es un circuito de la vieja escuela, que va a ser difícil adelantar y que quizá este circuito se quede incluso pequeño para la Fórmula 1 actual. A mí me parece que es súper bonito, pero puedo estar de acuerdo con Hülkenberg. Palabras de Kevin Magnussen, pista de pilotos. Racing Bulls, confirmamos alineación hasta final de temporada después de la reunión que hubo en el Gran Premio de Bélgica, donde se reconfirmó también la posición de Sergio Checo Pérez, así que vamos a tener a Yuki Tsunoda y vamos a tener a Daniel Ricciardo sentados en ese coche, como digo, al menos hasta final de año. Y Tsunoda viene más motivado que nunca. No sé si habéis visto unas fotos en redes sociales del entrenamiento que ha estado haciendo durante el parón veraniego en Japón. Viene más fuerte que el vinagre el muchacho. Y están diciendo, dice Peter Bayer, el CEO de Racing Bulls, que si sigue así, perfectamente lo ve en contención para el asiento de Red Bull en el año 2025. Palabras de Peter Bayer. El mismo Helmut Marko lo dijo: si Yuki sigue corriendo consistentemente a este nivel, se le considerará para un asiento en Red Bull. Esa es nuestra misión y, en última instancia, lo que nos han dado, lo que nos piden los accionistas. Yuki Tsunoda, que le está poniendo las cosas difíciles a Daniel Ricciardo. No sé yo, si no cambia la cosa, cómo puede estar Ricciardo todavía en ese asiento a partir del año 2025. Aston Martin, lo que estábamos hablando con Antonio Lobato en la sección que hemos hecho anteriormente, es el momento de la reacción. A todos los equipos le queda mínimo un paquete de actualización, y a Aston también. Las mejores noticias era lo que os contábamos, que están en la fase final del campus, que Dan Fallows ha dicho ya que el simulador y el túnel de viento van a empezar a operar durante este año, y esas herramientas darán mucha más flexibilidad de la que tienen ahora Aston Martin. Está utilizando el túnel de Mercedes, Aston Martin está utilizando las peores horas para el túnel de Mercedes. El simulador también está un poquito ya desfasado, entonces son simuladores y túnel de última generación, y hay que ver cómo rinde el equipo y sobre todo cómo se nota para el 26. Recordemos que el 25 va a ser un año de transición, que ese coche ya se está dibujando con las mejoras que van a traer ahora. Todo lo que se haga en la nueva fábrica de Aston Martin seguramente sea para el año 2026, pero aún así, grandes noticias. Y en cuanto a rendimiento, pues a seguir confirmando que las pequeñas buenas sensaciones que hubo en Hungría y luego en Bélgica con el paquete de corrección de actualizaciones que se presentó, pues siguen estando todavía cuando aterricemos en suelo de Holanda. Mercedes, no sé si decir que llegan como el equipo a batir, pero casi sí. He estado revisando cifras y es que es increíble. En las últimas 4 carreras, Mercedes ha ganado 3 y ha conseguido un podio. O sea, 3 de 4 victorias. Cuidado que están aquí y cuidado que el resto de equipos empieza a tener miedo. Ya están diciendo en el paddock, ojo, que Mercedes ha llegado, y que no planten cara, que no hagan algún roto a final de temporada. Es interesante también lo que ha dicho Andrei Shovlin en la previa del Gran Premio, de que creían que el coche iba a ir bien, iba a ser rápido, mucho antes de lo que ha llegado, que a principio de temporada ya esperaban que el monoplaza fuera bueno. Declaraciones textuales de Shovlin: nos sorprendió que no fuéramos más rápidos al inicio de año, pensábamos que habíamos hecho un buen coche y teníamos un buen coche, pero había algunos problemas que teníamos que resolver. Ahora, viendo el resultado de ese trabajo duro, estamos viendo que ha merecido todo la pena. Mercedes, como digo, que ha hecho un sorpaso claro, que no sé si ahora mismo es el mejor coche, pero casi, y que veremos cómo se presenta en este Gran Premio de los Países Bajos, frente a su oposición en la que está Ferrari. No pintan bien las cosas. Siento empezar la sección de Ferrari con una tirita antes de la herida, pero lo ha dicho el propio Frédéric Vasseur. Gran Premio de Holanda, Gran Premio de los Países Bajos para defenderse, Gran Premio de Italia para atacar. Da igual quién sea el jefe, la retórica de Ferrari sigue siendo exactamente la misma. ¡Tifosi, vinceremo! Pero el resto del año, cuidadito. Ya están vendiendo la piel antes de cazarlo para el Gran Premio de Italia. Pero dicen que van a tener que sufrir y que van a tener que defenderse en el Gran Premio de los Países Bajos. Declaraciones textuales, las que os leo, de Fred Vasseur, ¿vale?
El objetivo en Spa-Francorchamps fue no perder puntos con McLaren y Red Bull, y será lo mismo en Zandvoort. Estamos convencidos de que las próximas 3 o 4 carreras serán mucho mejores para nosotros. En cuanto a actualizaciones, ha dicho Fred Vasseur que están apretando al máximo para traer cualquier cosa lo antes posible, y que el objetivo de esas piezas, y esto es terrible porque esto ocurrió en el Gran Premio de España, pero es corregir ese rebote que apareció con la actualización del Gran Premio de España. Hablando de Ferrari, quiero hablar un momentito de Leclerc también. Ha dado una entrevista muy buena para el portal web estadounidense motorsport.com, y ha dicho Leclerc, ha hablado un poquito de su rivalidad con Lewis Hamilton, lo que espera para el año que viene, y dice que es una buena noticia, que él lo toma como una buena noticia la futura rivalidad que va a tener con Hamilton. Dice, cuando tienes a un 7 veces campeón del mundo uniéndose a tu equipo, siempre son buenas noticias, será súper interesante y súper motivante para mí. Puedo aprender de un 7 veces campeón del mundo y quiero demostrar de lo que soy capaz contra Lewis en el mismo coche. Y ha dedicado también unas palabras a Carlos Sainz, a su compañero, al que se va a ir después de las 10 carreras que quedan de Ferrari, diciendo que es un piloto increíble. A ver, McLaren se enfrenta a una segunda parte del año que empieza en este Gran Premio de los Países Bajos, en la que tiene que pulir básicamente los errores de la primera. ¿Piastri o Norris? Yo no lo tengo claro, y creo que lo he hecho saber a todo el mundo con el que pueda hablar de Fórmula 1. Ahora mismo yo no lo tengo claro, y yo no sé si en la propia McLaren lo tienen también claro. Recordemos, victoria de Oscar Piastri en el pasado Gran Premio de Hungría. Dice McLaren, por cierto, ha hecho un pequeño aviso a Andrea Stella, de que la gente tiene que tener cuidado con lo que vayan a presentar en McLaren de aquí a final de temporada, porque han estado siendo mente de tiburón y han estado guardando cartas, y ahora van a meter esas actualizaciones que han estado guardando durante la primera mitad de la temporada. Hubo una gran actualización en Miami, y a partir de ahí han venido cosas específicas de circuito, pero ha dicho Andrea Stella que lo que han estado haciendo ha sido guardarse esas actualizaciones y ahora lo van a aprovechar. Declaraciones textuales: Red Bull ha utilizado o ha desarrollado más en términos de piezas físicas por lo que han presentado que nosotros, pero puedo hablar por McLaren y ahora parece que estamos en condiciones de sacar provecho de parte de ese desarrollo que hemos acumulado. Os pongo contexto. Lo que ocurre aquí es que las restricciones, ya sabéis, el desarrollo aerodinámico de los coches está restringido durante el año dependiendo de la posición en la que acabes en el campeonato de constructores el año anterior. Red Bull ganó, McLaren fue cuarta. Por tanto, el equipo McLaren tiene más horas de túnel de viento, más maquetas para poder desarrollar, más tiempo de CFD. Básicamente pueden probar más que el equipo Red Bull. Si a eso le añades que durante la primera parte de la temporada McLaren ha estado guardando horas y Red Bull parece que ha usado más para corregir esas actualizaciones que no funcionó, pues McLaren tiene una ventaja para la segunda mitad de la temporada. No es un 1+1, en tanto que en junio, el 30 de junio, se resetean esas horas, o más que se resetean, se reajustan. Pero McLaren en esta segunda mitad de año sigue teniendo todavía más horas, más tiempo, más capacidad de desarrollo por reglamento que lo que va a tener el equipo Red Bull. Os pongo cifras, de hecho. 256 pruebas de túnel del viento para McLaren frente a 224 de Red Bull, y creo que a más de 56 kilómetros hora dentro del túnel de viento tenía McLaren 64 horas y Red Bull estaba en unas 50 y tantas. O sea, es una ventaja clara aerodinámica que va a poder utilizar el equipo respecto a lo que va a tener Red Bull en esta segunda mitad de la temporada. McLaren, que por cierto está segunda en el campeonato de constructores, y el objetivo va a ser llegar a la primera posición que ostenta Red Bull, que se enfrenta a un final clave. Dos cosas. Una cosa te voy a decir, 2 escopetas tengo. Pues 2 escopetas tiene que defender Red Bull ahora mismo. El título de pilotos de Verstappen y el título de constructores frente a McLaren. Por el camino, pues Pérez tiene que recuperarse y tiene que ayudar a sumar botín de puntos para que Red Bull pueda hacerse con el título, pueda hacerse con su segundo doblete consecutivo, después de lo que consiguieron el año 2023. Y no va a ser fácil. Y ojo a las declaraciones que os cuento ahora de Pierre Gasly, porque admite que el Red Bull podría haber tocado ya techo con el concepto de coche. Estas son declaraciones textuales del líder técnico ahora mismo de Red Bull desde que Adrian Newey anunció su marcha y que empezaba el gardening. Puede que hayamos tocado techo con un concepto específico, pero no significa que sea el techo en general. En este negocio tomas ideas de otros también. Pero claro, yo leo esas palabras y me quedo pensando, espérate, Pierre Gasly, el líder técnico de Red Bull, el equipo que ha estado siempre a la vanguardia, dice que Red Bull quizá ahora está en una situación de tener que copiar lo que han hecho otros para sacar más rendimiento de su coche.
joder, me sorprende, porque eran todos los que copiaban a Red Bull. Era Red Bull el que implementaba algo y decías, mamá, qué miedo. Ahora Red Bull el que está mirando a Ferrari, a McLaren, a Mercedes y diciendo, esta idea es mejor. Han cambiado las cosas en la Fórmula 1 y va a ser complicada. Me gusta mucho la entrevista de Pierre Gasly porque hace una radiografía muy buena también del problema que tiene Red Bull. Dice que en realidad ha mejorado respecto al año pasado, pero no han conseguido lo esperado en algunas áreas. Habla especialmente de las curvas de alta velocidad. Esperaba, declaraciones textuales de Pierre Gasly, un poquito más de lo que tenemos. ¿Y por qué tienen los problemas? Algunos aspectos pueden deberse a la correlación, lo que ya decía Helmut Marko en su momento. Estamos usando un túnel de viento bastante viejo y también puede deberse a nuestra reducida capacidad por la posición en el campeonato. De nuevo hablando de esa restricción de horas de pruebas, de CFD, que tenían que hacer o que pueden hacer respecto a lo que os comentaba antes del equipo McLaren. Ha dicho Pierre Gasly también, es el tercer año de reglamento y por tanto pues eso comprime un poquito más las cosas. Helmut Marko va todavía más allá. Me encanta esta frase, me voy a poner en pantalla completa para que me saquéis clips si queréis, porque Helmut Marko ha descrito el RB20 y ha dicho ahora mismo que ese coche se ha convertido en una perra que solo Max puede domar. Ahí tenéis el clip por si lo queréis usar para lo que queráis, pero son palabras textuales de Helmut Marko. El coche se ha convertido en una perra que solo Max Verstappen puede domesticar. Y por cierto, para terminar de ahondar en la herida, para echar todavía más sal en los daños que tiene Red Bull, ha publicado Automotor un Sport que desde el Gran Premio de Italia la estrategia de renovación, la estrategia de actualización de Red Bull va a ser meter piezas nuevas. Sí, y al mismo tiempo combinarlas con algunas de las piezas que ya hemos visto para intentar encontrar ese rendimiento que de momento no sale. Un rendimiento que les deja en una posición comprometida en el campeonato, aunque Pierre Gasly, para terminar de dar una pequeña estocada y eso sí alentar un pelín al equipo, dice que esperaba que les alcanzaran antes, en 2023, pero claramente han alcanzado al equipo Red Bull. Y en este Gran Premio de los Países Bajos vamos a tener un nuevo capítulo de Max Verstappen contra el mundo. Scott Pilgrim vs. The World, Max Verstappen contra el mundo, con un coche que cada vez funciona menos y con unas manos que siguen teniendo mucho talento y que tendrán que demostrarlas en suelo local.